Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenido noviembre aquí en Mirada Financiera en este lunes 3 de noviembre de 2014. Ya queda casi estamos terminando este año y vamos a comentar qué ha pasado en el día de hoy junto a mi panelista de los días lunes. Él es Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, Paulina, ¿cómo estás tú? Muy buenas bien. tardes a todos y a todas. En un día en que hemos visto, ¿no es cierto?, nuevamente algunas editoriales que hablan de nuestro país. Primero fue el Financial Times y ahora el Wall Street Journal, que titula El milagro chileno. ¿Cómo era? El milagro de Chile va en reversa. Mary Anastasia O'Grady se llama la columnista que escribió esto que estaríamos entrando, o que más básicamente dice que en general las reformas que ella visualiza es que significa que vamos en reversa, más que en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta, dependiendo incluso de la caja de cambio. Tienen 7. Y 8 también, pero acá dice que vamos en R. No es buena noticia, la verdad que vamos a estar analizando, sí, la verdad muy vamos a mala estar analizando implicancia. Un poco, sí, y a nivel global, fíjate, porque a mí me llamó la atención, porque hoy día estaba leyendo en la mañana el Mercurio, al manda más, no me acuerdo el cargo, lo voy a ver para decirlo, del JP Morgan aquí en la región, y que hablaba un poco de la economía nacional y cómo los inversionistas extranjeros ven con buenos ojos a la economía chilena, comentando las recientes adquisiciones que habían hecho sobre empresas chilenas. Entonces, obviamente que son miradas distintas, miradas dicotómicas. Voy a buscar, bueno, después de decirle... Efectivamente... te falta el cargo a mí también, yo no traje el... Rellena el diario hoy día, pero lo que te iba a comentar es que... Daniel Pinto, el CEO de la banca de inversión y corporativa de JP Morgan, dice, si las empresas internacionales están invirtiendo es porque creen en Chile. A ver, sí, la verdad que nadie duda de que las empresas hayan dejado de creer en Chile como un mercado atractivo o incluso un mercado donde sus instituciones sean serias y funcionen. Yo creo que eso afortunadamente no está en discusión hoy día, ni lo ha estado. Lo que de alguna manera preocupa es lo que yo te he señalado en más de alguna oportunidad, el tono de la conversación, el énfasis en hacer reformas que no son pro inversión, que no son necesariamente pro fomento de las libertades personales, y en ese contexto no son muy favorables de cara al emprendimiento, que debiera ser una de las facilidades que este país tuviera, y esa también explica la caída en los rankings y en una serie de otras. O sea, esto no es solo una columnista, pero la verdad que una columnista uno podría decir, mira, esta señora tiene la temperatura un poquito alta en términos de cómo critica, y probablemente por ahí también vamos a encontrar un patrón común, pero no porque no estén del todo en lo correcto, uno puede asumir de que no hay ciertos elementos que son que tienden a ser comunes. O sea, no es casualidad que hable mal de nosotros el Wall Street Journal, no es casualidad que hable mal de nosotros el Financial Times, y que hayan otros que se refieran al sinnúmero de reformas que han generado un cierto nivel de dudas y un escenario que no es propicio y no es favorable a la inversión, más allá de que efectivamente nadie dice que se haya dejado de creer en las instituciones y sobre todo en el país. Yo creo que eso no está en discusión, pero no es positivo lo que sea el escenario que se ha configurado en los últimos 7 o 8 meses, para nada. Bueno, vamos a estar hablando de eso y de mucho más, pero antes nuestros auditores están esperando cómo se han comportado las bolsas. La verdad es que el Nikkei de Japón sorprendió a la alza, bien positiva eso después que el Banco Central de esa nación anunciara que va a hacer un nuevo plan de estímulo monetario a partir del 2015. Subió el Nikkei un 4,83%, el Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,34%, Shanghái arriba un 0,41%. Vamos a Europa. La verdad que hubo malos resultados con respecto a la producción y eso hizo bajar todas las bolsas en el día de hoy. El FTSE 100 de Londres un 0,93 abajo, el CAC 40 de París un 0,88,
el DAX alemán un 0,70, el IBEX 35 un 0,88. En Estados Unidos tenemos el Dow Jones bajando, fíjate, un 0,10%, se puede dar vuelta durante el día. Ajustando, eso es casi toma de ganancia y ajuste a los picks a los que llegó la semana pasada. Y un 0,01 arriba el Standard & Poor's y Nasdaq un 0,28. A nivel local, fíjate que el IPSA está subiendo de una manera bien importante, un 1,13%. Y el IXPA también aumenta un 0,95%. ¿Qué pasa con el precio del cobre? Experimentó un moderado retroceso en la Bolsa de Metales de Londres. También una jornada marcada por los datos macroeconómicos de China que vamos a analizar. El metal rojo registró una baja de un 0,5 y se transó en $3.08. El que volvió a cerrar al alza y volvió a los 580 pesos fue el precio del dólar. Cerró al alza, se transó en puntas de 582,34 comprador y 582,84 vendedor. ¿Por dónde partimos? Interesante lo de Japón, fíjate que yo creo que eso es tú mencionabas el alza de prácticamente poco más de 4% en un día. Japón ya se había pegado un alza importante, creo que si no fue el lunes pasado, fue el lunes antepasado, que también lo tuvimos que comentar y fue a propósito de una reforma que hicieron que le permitía a los fondos de pensiones subir el monto invertido en la bolsa de valores japonesa de 12% a 25% como límite de inversión, no necesariamente ni la obligación ni nada, sino que le incrementaba el límite. Y hoy día este anuncio de que el Banco Central japonés va a inyectar del orden de 10.000 millones de yenes a 20.000 millones de yenes mensualmente el próximo año en este afán de incrementar la base monetaria. Nosotros lo habíamos comentado dentro de las 3 flechas de Shinzo Abe. Una de ellas es precisamente incrementar la masa monetaria, y esto lo que es casi una especie de quantitative easing, donde se compromete a comprar títulos e inyectar mayor liquidez en la economía, buscando con ello, yo te diría básicamente 2 cosas, y de hecho hoy día el yen da cuenta de aquello. El tema de la inflación también. Generar inflación bajita, y provoca una devaluación considerable en el yen. O sea, con esto es que eso hoy día ya está en 113,93. Cuando se hizo este anuncio estaba pegado en los 80 y con presión a la baja. Ha recuperado de una manera impresionante. Hoy día subió un 1,43% el dólar frente al yen. O sea, el yen se devaluó 1,61 yenes por dólar, lo que es un movimiento importantísimo dentro de eso. Y esto trae una serie de beneficios, de esto lo habíamos comentado, por esa es la razón por la cual suben las acciones. Primero, esta devaluación, las empresas japonesas, y todos lo sabemos, se hacen más competitivas. Se hacen más competitivas. Japón es una economía eminentemente exportadora y tiene otro fenómeno adicional, y es que muchas empresas que transan en el Nikkei venden fuera de Japón, tienen operaciones fuera de Japón, y por lo tanto la devaluación mejora considerablemente el valor de la repatriación de utilidades. O sea, pensemos en empresas chilenas que tuvieran una mayor proporción de operaciones fuera de Chile, y solo supongamos un 20 o un 30% de las operaciones en el país, que se devalúe el peso les pega favorablemente, porque resulta que al momento de traer las utilidades, en vez de traerlas con un dólar a 4.80 o a 500, lo trae con un dólar a 600. Y ese fenómeno que te estoy comentando en Japón efectivamente afecta a una mayoría y a una cantidad importante de las acciones que cotizan en el Nikkei que nosotros conocemos. Por lo tanto, hay un efecto, esa devaluación tiene un efecto positivo en el volumen exportador de la economía, en los resultados financieros los estados financieros de algunas compañías del Nikkei, y al mismo tiempo produce lo que tú señalabas, la inflación, que tiene un beneficio para el sector público, porque en términos reales la deuda tiende a disminuir, una deuda pública que ya supera el 200% del Producto Interno Bruto, y por lo tanto es el país que mayor tiene inflación, que mayor deuda tiene en el mundo. Es el país que tiene la mayor deuda fiscal en el mundo. O sea, 212% del Producto Interno Bruto es la deuda pública de Japón, y por lo tanto estas medidas lo que apuntan es que en términos reales esa deuda disminuya, y de alguna manera evitar la tan temida deflación que al mismo tiempo incide en el consumo. Así que bueno, recordemos también que dentro de todas estas medidas que tú estás hablando, Javier, estas Abenomics, una de ellas era inyectar inflación. Lo había logrado durante el año pasado porque llevaba 20 años la economía nipona en una deflación. Como decía, la que tenga un poco de inflación tiene beneficio para la deuda pública. Pero otro tema importante tiene que ver, ¿no es cierto? ¿Por qué se toma ahora?
es porque, por ejemplo, durante septiembre se ubicó nuevamente la inflación en un mínimo de casi un año, en un 1%. Entonces, obviamente, en esta reunión finalizada el viernes, el Banco Central japonés sorprende al mercado con esta medida, este anuncio, ¿no es cierto? Y que es adicional, porque ya el anuncio el año pasado sabía esto, y mejor dicho, a finales del año antepasado, para implementarse durante el año pasado, este incremento en la base monetaria, donde en 2 años el compromiso era incrementarla al doble, que ya es un volumen importante. Entonces, acá se configura, fíjate, y esta señal es muy relevante, y si quieren lo podemos ver después. Se configura un escenario distinto, un escenario donde, a propósito de la reunión de la Reserva Federal, la semana pasada, donde anunció el término de su tapering, o sea, terminó de hacer este estímulo monetario, pero dejó súper en claro que las tasas de interés no necesariamente van a subir con la velocidad que hasta hace algunas semanas atrás podríamos haber estado previendo, porque aquí se abre un escenario distinto. Estados Unidos no está solo. Estados Unidos comercia con China, comercia con Europa, comercia con Japón. Estados Unidos es un resorte que recepciona inversiones y por lo tanto estos movimientos de liquidez, que ya lo señalamos hace muchísimo tiempo atrás, tienen un efecto, y el efecto es de atenuar esa velocidad con la que probablemente pueden empezar a subir las tasas de interés. Se configura un escenario distinto. Es un escenario donde la Reserva Federal de alguna manera lo sugirió y dijo, mira, nos vamos a demorar o vamos a mantener las tasas bajas durante un periodo importante de tiempo, porque hoy día podríamos estar en lo que uno podría denominar es el inicio de lo que muchas veces se ha titulado de esta forma, y no quiere decir que sea esto explícitamente, una guerra de monedas. O sea, acá se empieza a declarar abiertamente y directamente la intención por parte de Japón de devaluar su yen. En el caso de Europa, esta semana hay reunión del Banco Central Europeo. Y va a ser bien importante, como dices tú, o sea, una vez que Estados Unidos sinceró que se acabó, ¿no es cierto?, el tapering en esa nación, ya lo sincera Japón por un lado, y Europa con las obviamente que con los signos de debilitamiento de su economía, con esta cifra de producción, también podría ser algo por esa línea. Sabemos, ¿no es cierto?, que la situación de Europa es totalmente distinta a una situación como Estados Unidos o como Japón. Son un solo país, estos son muchas naciones, entonces obviamente que en cuál elegir, ¿no es cierto? Eso es siempre el problema que ha tenido la zona euro y que uno muchas veces no lo entiende, pero ese es como que tiene un poco las manos atadas Mario Draghi con respecto, ¿no es cierto?, a un mayor estímulo monetario. ¿Qué tipo de bonos voy a comprar? ¿A qué países le voy a comprar los bonos? Entonces, si es que la Reserva Federal tomase la decisión de comenzar a incrementar las tasas de interés en un contexto donde las tasas están bajando o la liquidez está aumentando de manera importante en Japón y en Europa principalmente, ¿dónde irían a parar esos flujos de dinero? Estados Unidos. Irían a parar a bonos del Tesoro norteamericano, presionando las tasas a la baja, pero sobre todo, más que la presión solamente de las tasas, la presión sobre la moneda estadounidense, al punto en que no necesariamente esa presión es del todo positiva para la economía norteamericana, y por lo tanto ahí es donde lo que te decía, se empieza a configurar un escenario distinto al que teníamos hace 2 o 3 semanas atrás, donde nuevamente y por un periodo, yo creo, relativamente importante de tiempo, el mercado de renta variable, vale decir, los mercados accionarios, muy probablemente se van a ver favorecidos. La presión que existía y digo existía porque esto es de hoy, y lo del Banco Central va a ser del Banco Central Europeo va a ser esta semana. Creo que este jueves. El exceso de presión que podía haber sobre los commodities, por ejemplo, se tiende a soltar un poco. El exceso de presión a la baja, y por lo tanto yo haría un wait and see. Bueno, fíjate que yo leí varias editoriales durante el fin de semana y que hablan obviamente de cómo le impacta a los países emergentes como nuestro país con respecto al ya este fin del tapering y el posible aumento de tasas por parte de la Reserva Federal. Y obviamente que esto ya está internalizado por los mercados. Lo que sí hay que tener ojo es lo que puede pasar, ¿no es cierto?, el próximo año con este aumento de tasa y el impacto que podría tener en la divisa. Hay una frase que yo, la verdad que hace rato, que la evito un poco, y que esto, cuando me dicen esto está internalizado por el mercado. Los mercados efectivamente se anticipan a los fenómenos, pero está demostradísimo que hasta que cuando el fenómeno no ocurre, tú no sabes hasta dónde va a llegar.
Nos pasó a propósito del dólar, cuando a finales del año pasado, y me acuerdo, lo señalé muchas veces, y de hecho recuerdo haber estado en un panel donde se me dijo lo mismo, se me dijo, oye, pero esto ya pareciera que está internalizado cuando el tipo de cambio está en torno a los 500 pesos. Y puede ser, pero lo concreto es que cuando se empieza a materializar el tapering, eso va a tener un efecto. Y hoy día vamos a tener que esperar a ver cuáles son los efectos que tiene en las monedas yen y euro este movimiento, porque eso va a generar necesariamente un movimiento en las monedas, en el dólar contra las monedas emergentes. Bueno, eso lo vamos a ver esta semana, porque lo otro en el fondo ya estaba un poco internalizado. Ahora este movimiento, ¿no es cierto?, en este dominó que está haciendo Shinzo Abe en Japón, obviamente que hace que el esquema cambie. Lo que está haciendo Japón y lo que le está pasando a Europa en términos de contexto y las medidas que Europa va a tener que tomar, o debiera tomar, mejor dicho, esta semana o en los meses próximos para evitar esa ralentización de Alemania. Mientras Alemania estaba bien, la verdad que Alemania colocaba la música del Banco Central Europeo, y hoy día Alemania baja su ritmo de crecimiento, bajan sus niveles de actividad, y esto podría alentar y aumentar la velocidad con la cual se implementen medidas del tipo, no quiere decir necesariamente relajos cuantitativos en términos de incrementos de liquidez. Y eso va a tener un impacto a nivel de monedas y un impacto a nivel de precios de commodity, donde obviamente el fundamental es un menor crecimiento de la economía en el mundo en general. Bueno, hablemos un poco del menor crecimiento de la economía del mundo antes de irnos a la pausa, porque después me gustaría que habláramos sobre economía local. Tiene que ver con las cifras que se conocieron en el día de hoy de China. Hay un crecimiento del sector de servicios de China en octubre que fue menor al de enero, pero también hay información con respecto al PMI, el HSBC, que se ubicó en 50,4 puntos, un nivel que refleja una leve recuperación también con respecto a septiembre, que fue un 50,2. Sabemos, ¿no es cierto?, que está dentro de los planos positivos, pero indica, ¿no es cierto?, que ahí está. O sea, China está ahí, estabilizándose. China está ahí porque efectivamente Estados Unidos está ahí. Estados Unidos ha ido saliendo de la que probablemente sea su peor crisis. Es la peor crisis de este siglo, la mayor desde el siglo pasado y y la verdad que China, yo te vuelvo a repetir, los países no estamos solos en el contexto mundial independiente de nuestros tamaños, y China ya bordea prácticamente el 10% de la economía del mundo, Estados Unidos cerca del 25%, y entre los dos más de un tercio de la economía mundial, y por lo tanto comercian entre ellos, y cómo anda ese intercambio determina de alguna manera cómo está la demanda de bienes y el movimiento para el resto del mundo. Europa es importante, vamos a ver qué es lo que viene en materia de liquidez, pero yo soy bastante optimista respecto de que esta es una ralentización propia del ciclo y que debiéramos recuperar una senda alcista en la medida en que Estados Unidos tome firme recuperación, porque eso va a impactar necesariamente a China. Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más, pero yo creo que más sobre economía local, porque la verdad que siguen los guiños para el sector privado de parte del gobierno. Por ejemplo, se anunció en el día de hoy que busca acelerar proyectos de inversión por 6.000 millones de dólares. Eso y mucho más luego de una pausa. Yo antes les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate Investment Banking está junto a usted, con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Faltan los resultados. Regresamos a Mirada Financiera. Estamos conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, y yo les quiero comentar antes que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Lo anunciamos antes de la pausa. Yo sé que estás buscando los resultados corporativos, Javier. No, eso lo tengo. Pero yo creo que es interesante hablar sobre, ¿no es cierto?, en el marco de los esfuerzos por levantar la economía y empujar la actividad. El gobierno anunció a mediodía del día de hoy el compromiso para acelerar proyectos de inversión por unos 6.000 millones de dólares.
tras la reunión del Comité de Ministros del Área Económica del Gobierno, con la presidenta Michelle Bachelet La Moneda, el titular de Hacienda, Alberto Arenas, detalló los proyectos están distribuidos en 6 regiones del país, principalmente en los sectores de generación, transmisión eléctrica y minería. La autoridad aseguró que el gobierno se jugará decididamente por las inversiones privadas que cumplan las normas y que se concreten en forma oportuna y eficiente. ¿Qué es lo que fue que dijo el ministro? Necesitamos de la inversión privada. Retome el dinamismo que le permita a Chile volver a crecer en la línea con el PIB potencial. Recordemos, ¿no es cierto?, que nuestro PIB potencial es un 4,3%. Estamos creciendo, ¿qué? Al 1,5%, 2%. Este año vamos a hacer un crecimiento en torno a eso, un 1,6, 1,8 por ahí, un poco menos del 2. Y el próximo año entre 2,5 y 3. A ver, importante porque el viernes tuvimos el dato de desempleo, donde yo te digo con mucho, me equivoqué. No, el jueves fue. El jueves, tú dijiste creo que un 6,7, ¿no? 6,9 era la cifra del trimestre anterior y bajó 0,1. Y por lo tanto yo diría pero qué bueno que te equivocaste, pero por favor, por eso lo digo, o sea, la buena noticia es que me equivoqué, efectivamente bajó un 0,1. Eso lo aleja de una temida cifra que es un 7% que de alguna manera se podría instalar. Sin embargo, yo no puedo dejar de más que mirar el vaso medio lleno, medio vacío. Me parece que una medida en esta línea o en esta dirección es lo correcto. Donde más se ha perdido empleo es en el sector del comercio y la construcción. El comercio está directamente ligado a las expectativas de la gente y las expectativas tienen que ver precisamente con qué es lo que ocurre a nivel de empleo. Construcción también ha perdido una cantidad importante. Entre los dos suman del orden de 65.000 empleos que se perdieron. Se han creado otros tantos, fíjate, a nivel de administración pública, ni más ni menos que 41.000 en los últimos 12 meses. Y por lo tanto, eso de alguna manera ha venido a compensar la cifra que todos íbamos esperando. Pero lo importante es que este tipo de anuncios busquen mejorar no solo las expectativas de la gente, sino que las expectativas de las empresas, porque eso en definitiva hace que quienes tenían entre sus planes eventualmente generar más de algún despido no lo hagan, y los que estén mirando nuevos proyectos se lancen o se tiren a la piscina para efectos de poder generar mayores contrataciones. Una de las regiones con el más alto desempleo es precisamente la región de Antofagasta. ¿Te acuerdas que era una de las que la verdad que siempre tenía muy bajo desempleo Antofagasta? Y obviamente que ahí donde están todos los yacimientos mineros, y obviamente que le impacta, ¿no es cierto?, la baja de los proyectos que ha tenido en los últimos meses. Y Antofagasta, y Atacama. Atacama de hecho es la que más sube. Y es la que se ubica después de la región del Biobío con el segundo mayor desempleo. Atacama, estamos hablando de Copiapó, que pasó del 5,6% la tasa de desempleo el año pasado a 7,2%, o sea, aumentó un 1,6%, y por lo tanto todas estas noticias que busquen adelantar o acelerar el proceso de inversión de proyectos mineros, de alguna manera ataca directamente a una zona que está acostumbrada a tener niveles de empleo alto, como señalabas tú, buenos niveles de remuneración, captaba gente incluso de fuera de la región a trabajar, y ese fenómeno hoy día se ha revertido. Por lo tanto, bien me parece que cambia un poco el tono de la conversación, apuntando a propósito a lo que decía esta señora del Wall Street Journal. Y también se ha suavizado, me costó esa palabra, el tono con respecto a las reformas laborales, que eso también había generado como harta preocupación. Hemos visto, ¿no es cierto?, como de un sector y el otro han habido, ¿no es cierto?, mensajes bastante más menos contrapuestos. Mira, el ser humano de alguna manera somos animales de costumbre, eso yo creo que todo el mundo lo ha experimentado, y segundo, tendemos a privilegiar el statu quo. Yo no quiero decir con esto que eso sea el mundo ideal, pero evidentemente que aquí ha habido una fiebre de reforma, una reformitis, que de alguna manera nos ha pasado la cuenta, porque ha tendido a generar una mayor incertidumbre incluso de la que efectivamente en la práctica esas reformas pueden producir. Yo creo que aquí hubo una intención de probablemente de hacer cambios para mejor. No todos estaban planteados en su modalidad con ese resultado, y obviamente eso generó las distintas polémicas de lo que hemos vivido. Y este tipo de, más que reforma de elementos facilitadores,
mejoran el tono en el cual uno va a evaluar un proyecto, pero la verdad que hay otras variables que son las macro que finalmente uno va a considerar. En la práctica los impuestos me los van a subir, en la práctica las tasas de interés el próximo año probablemente van a estar un poco más altas, un poco menos altas de lo que también preveíamos iban a IPC. estar, y ¿Qué le impacta a la UEF? Tenemos por una parte un IPC subiendo, que hizo que los consejeros se liberó la minuta del Banco Central esta mañana. Exactamente, ahí tenemos deliberaran de la conveniencia de bajar o no la tasa a propósito de pero lo no que fue tú estás unánime, señalando. ¿eh? No fue, pero se bajó finalmente. Se bajó, exactamente, se bajó, recordemos a nuestros auditores, de 3,25, que había estado a 13%, un poco viendo, ¿no es cierto?, cómo el estado de la economía, esta ralentización, y obviamente que dentro de la perspectiva de ellos, este IPC que se moderaría, esta inflación que se moderaría ya en el 2015. Y con lo cual dejan en claro que de alguna manera aquí prácticamente paramos, ¿ah? No se visualiza en un escenario cercano al menos, o sea, vale decir 1, 2, 3 trimestres, que el Banco Central vaya a llevar adelante nuevas bajas, a menos que la inflación efectivamente cambiara completamente de dirección, y además de eso esta ralentización se profundizara, cosa que pareciera indicar los datos que no debiera ocurrir como tal. Así es que aparentemente nos quedamos con esta tasa de interés, y ahí vamos a ver qué es lo que pasa a nivel de dólar, dependiendo de el movimiento de tasas que exista fuera de Chile, que por lo que comentábamos recién, pareciera ser no tan fuerte como en algún minuto se visualizó. Digo, pareciera, pues, falta información para que se Exactamente, despeje. también tenemos la información de esta semana que tiene que ver con, ¿no es cierto?, Japón y esta medida con la moneda de ellos. Y está la tasa de desempleo en Estados Unidos el viernes, y eso finalmente le va a restar un poquito de presión al tipo de cambio, donde ya directamente en niveles de 600 pesos yo diría que está en sus textos por lo menos por los próximos 60 o 90 días, aparentemente. O sea, pero pareciera ser que se va a quedar en este barrio. Pero en el fondo se podría quedar en el barrio de los 580, tú dices que ya podrías llegar a 600 pesos. No. Se habla de los 600 pesos ya el próximo año. Yo digo que se queda más o menos en este barrio en torno a los 580, por lo menos por algunas semanas, porque lo que se está visualizando es que el alza de tasas, que de alguna manera explicaba este movimiento o esta presión alcista sobre el tipo de cambio nominal en Chile, se empieza a despejar. Lo empezamos a ver como algo más lejano, y que cuando ocurra, por lo que comentábamos al inicio, va a ocurrir de una manera un poquito más suave de la que veníamos observando podía ocurrir, de acuerdo a los antecedentes que manejábamos hasta hace algunas semanas atrás. Y por lo tanto eso le resta presión al tipo de cambio, explica en una medida o en una parte esta disminución que ha tenido, y cuando empieza a subir vamos a ver efectivamente cuál es el efecto. Eso podría ser mediados del próximo año, por lo tanto yo creo que el dólar va a quedar ahí, va a quedar en este limbo. No lo veo necesariamente por debajo de los 570 pesos. Bueno, tenemos hoy día, IMASEC esta semana, yo creo que es bien importante. Esta semana es el IPC tenemos. IPC y también tenemos el IMASEC, la próxima semana, ya tengo una confusión si es la próxima semana. El IPC entiendo que va el día jueves, y yo diría que va a estar en torno a 0,3, 0,4, con esta... Espérame, aquí estoy viendo la agenda, dale. Con esta incidencia de los combustibles. Viernes que 7, jugar el INE entrega el IPC de octubre. También a las 9 horas, informe de remuneraciones el jueves 6 en nuestro país. Esta semana no hay IMASEC. Banco Central publica en su sitio web el informe de percepciones de negocio el miércoles 5. Y bueno, y hoy día que ¿no es cierto?, que estaban publicada la minuta de la sesión de política monetaria. También tenemos indicadores importantes durante esta semana a nivel internacional. Por ejemplo, en Beijing, en China, el viernes parte de la reunión ministerial de la PEC. Y con respecto aquí está, pues el Banco Central el miércoles 5, el Banco Central encabezado por Rodrigo Vergara dará a conocer el miércoles a las 8:30 horas en su sitio web la variación que registró el indicador mensual de actividad económica. O sea, este miércoles 5 tenemos IMASEC y el viernes 7 tenemos IPC. Entonces, bueno, yo diría que eso es lo que el Banco Central en esta minuta deja en claro. O sea, si ya discutieron si que lo dejaban en 3.25 lo bajaban a 3, y si lo bajaron a 3 fue para dar la certeza al mercado, que era algo de lo que estaba esperando, más o menos anticipado. No habría sido sorpresa tampoco que no lo hubiese bajado,
pero en definitiva establece que probablemente no van a venir sucesivas bajas o alguna otra posible baja en lo que resta del año, e incluso yo diría hasta el primer trimestre del próximo. Bueno, eso con respecto a la economía local, y yo creo que internacional vamos a estar atentos también a lo que pueda suceder en Brasil, porque el Bovespa estuvo bajando de una manera bien importante en el día de hoy. Se está esperando al Ministerio Económico que va a dar a conocer dentro de los próximos días la presidenta reelecta, Dilma Rousseff. Ya se nos está acabando el programa, Javier. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, y quedamos en deuda con los resultados de las empresas en Estados Unidos, así que los damos prácticamente todos la próxima semana. Un resumen completo. Exactamente. Gracias, Javier. A ti, Paulina. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.